Bendiciones, salud y paz física, emocional y espiritual para todos los oyentes y los que contemplan esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church. Aquí siempre entregándole a ustedes un programa que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo y todas las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo en Israel en esos 3 años y medio que Él estuvo ministrándole a la humanidad 2000 años atrás. Y siempre tomamos un inciso de la palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para hacer conexión con la parte profética que se habló de Jesús en el Antiguo Testamento y que se cumplió en el Nuevo Testamento, porque Cristo es el cumplimiento de todo lo que se habló de Génesis hasta Malaquía en esos 39 libros. Y entonces Cristo se convirtió en la máxima revelación de Dios para con toda la humanidad. Y es el orden que va dentro de las Sagradas Escrituras y la narrativa de este libro sagrado. Quiero presentarle algo importante en el capítulo 3 de Marcos, donde Jesús estaba ministrando y estaba hablando. Y usted sabe que los religiosos del tiempo de Jesús estaban detrás de Jesús donde quiera, escuchando lo que Jesús enseñaba. Y como no le agradaba lo que Jesús enseñaba, ellos siempre querían contradecir. Y hablaban y vociferaban y hacían preguntas de doble sentido a Jesús para que él cayera en la trampa de ellos. Pero como dice en Juan que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera nada del ser humano porque él conocía todo de los seres humanos. Pero aquí en el capítulo 3 de Marcos, el verso 20, que también lo registra Mateo 12 y Lucas 11, esta versión muy vital, muy importante, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. La gente estaba detrás de Jesús, donde quiera que él iba. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Entonces esos religiosos, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, decían, y los fariseos decían que Cristo estaba fuera de sí, quiere decir que estaba demente. Una cosa increíble. El verbo de Dios, el Hijo de Dios, la revelación mayor y suprema del cielo, estaba en la tierra y estos religiosos dijeron que Cristo estaba fuera de sí. Yo como psicólogo, psicoterapeuta, licenciado del estado de Nueva York, puedo entender lo que ellos hablaron acerca de Jesús, que él estaba fuera de sí, que no estaba bien. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú. Primero lo tildan que estaba fuera de sí, loco. Después vienen los escribas de Jerusalén. O sea, si Cristo estaba en Galilea, porque ahí fue que comenzó su ministerio, en Galilea. Galilea estaba más de 2 días de camino
de Jerusalén a Galilea. Recuerde que Marta y María vivían en Betania, y Betania estaba a 1 milla de Jerusalén, y Cristo duró 2 días para ir, 2 días para ir, 4 días ida y vuelta de Galilea a Betania. Entonces, si Jerusalén estaba a 1 milla de Betania, pues se tomó más de 2 días para estos escribas ir a donde estaba Jesús, porque habían venido de Jerusalén, que bien interesante. Ellos hicieron esa travesía de tiempo, y si no tenían camello y no tenían caballo y fueron caminando, pues de seguro que como eran escribas tenían dinero y tenían quizá burro y cosas que lo llevaron a Galilea. Entonces los escribas, que son los que escriben la ley, decían que él tenía a Beelzebú. ¿Usted sabe quién es Beelzebú? El príncipe de los demonios. Wow. Y dice, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Eso es increíble. Toda la profecía marcaban a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, como el profeta principal, como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios. Toda la profecía. Y la misma gente que tan supuesto estar con Jesús, creyendo en Jesús, sirviéndole a Jesús como el Hijo de Dios, los escribas, que eso estaban supuestos a estar conectados con toda la enseñanza del Antiguo Testamento, se atrevieron a decir que Jesús era Beelzebú porque él echaba fuera a los demonios. ¿Usted sabe lo ofensivo que es eso para el Hijo de Dios? Cuando el Hijo de Dios, como dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Que de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El verso 17 de Juan 3, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Y en Juan 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Y esas palabras salieron de la boca de Jesús. Y estos religiosos escribas se atrevieron a decir que él era el príncipe de los demonios. Eso tocó a Jesús grandemente. Porque Jesús reaccionó. Estamos hablando del Evangelio. Y Jesús le hace una pregunta a los escribas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ahora, esa versión que nosotros vemos aquí, esa versión todavía existe en nuestro tiempo. Los espiritistas, los santeros, los palomarín, toda esa gente que practican el espiritismo y todas esas cosas, ellos creen en eso, que uno recibe poderes de un principado y cuando hay un demonio más pequeño, que el principado lo echa fuera. Ellos creen porque esa es la confusión que tiene el reino del mal, con Lucifer como principal cabecilla del reino del mal. Y una tercera parte de esos ángeles que se unieron a él, como dice Apocalipsis 12:3, que una tercera parte de ellos fueron echados fuera del cielo a la tierra. Entonces Cristo hace la pregunta, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y después él le dice,
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esto le tocó profundamente al hombre de Jesús. Cuando ellos, los escribas, los líderes religiosos, que están supuestos a conocer toda la profecía del Mesías, le dijeron que el Mesías era Belcebú. Y que a través del poder de Belcebú, que era el príncipe de los demonios, entonces le echaba a los demonios más pequeños de la gente. Entonces Cristo le sigue hablando y le dice en el verso 26 de Marcos 3, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Bien. Él está hablando de una cosa tan lógica, tan racional, a esto se escriba, porque yo no entendía ninguna cosa espiritual de Jesús. Y después Jesús sigue en el verso 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Dentro del Evangelio, Cristo le establece una nueva dimensión que ellos desconocían. Porque yo he tratado en esta situación tan liviana, tan ligera con la persona de Jesús, que Cristo entonces tuvo que decirle a ellos, ustedes pueden blasfemar al Padre, al Hijo y a los ángeles y a toda la jerarquía angelical, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, que significa atribuir lo que es de Dios al diablo. Y no solamente atribuirlo, sino predicarlo, enseñarlo. Es el pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y más cuando señalaron al Hijo de Dios diciendo que él era Belcebú, el que echaba fuera a los demonios que eran menos poderosos que Belcebú. Entonces, cuando leemos todo el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver que Cristo les dice a ellos, cuando ellos le preguntan, ¿cuándo se manifestará el reino? Y él dice, el reino ya está entre vosotros. Él es el rey del reino. Los enfermos son sanados, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos son sanados, los muertos resucitan. ¿Qué más ellos querían de la señal del reino? Entonces, cuando leemos el libro de Juan, los primeros capítulos, ellos decían, si este es el Mesías va a ser más señales que este. Ok. Y después usted sigue leyendo el otro capítulo de Juan y va a ver que ellos decían, este hombre hay que pararlo porque está haciendo muchas señales. Estaban confundidos con Jesús, confundidos completamente. Ellos no sabían lo que decir, qué hacer con la persona de Jesús. Entonces, esa es la otra situación que se encuentra en la iglesia hoy en día. Porque hay una tercera parte de ángeles que fueron echados del cielo y están aquí en la tierra.
Y el líder principal es Lucifer, Satanás, el adversario de Dios, el diablo. Y este Lucifer tiene una organización, como dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, hueste significa ejércitos espirituales en las regiones celestes. Esa es la lucha que estamos librando cada uno de nosotros aquí en la tierra. Pero tenemos todos los recursos del cielo, como dice Lucas 10:19. Os doy autoridad, potestad, poder, jurisdicción sobre toda fuerza del mar, contra escorpiones, y nada os dañará. Esa es la promesa que Dios tiene para con la iglesia. Además, en Mateo 16:18, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno, no está hablando de un demonito, la puerta del mismo infierno no la vencerá. Porque la iglesia está edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Okay. Hay algo que hace años que yo presenté, especialmente en el tiempo de la pandemia, ya para el mes de marzo del 2021, cuando tuvimos esos 3 años que no podíamos estar en el templo, las iglesias. Yo siempre fui al templo a ministrar por Facebook. Por la mañana, los domingos, me sentaba en mi órgano B3, en mi Hammond B3, y le daba un devocional cantando y tocando el órgano a tanta gente que escuchaban este devocional los domingos a las 7, a las 8 de la mañana. Y después decidí salir todos los días yo salí, de los 7 días en semana. Como la gente estaba trancada, yo cogí esos 3 años de domingo a domingo y le ministré y presenté primero la caída de Lucifer, el hijo de la mañana, el querubín grande y protector, el sello de la perfección, el que fue lleno de hermosura y sabiduría, y que le dieron un lugar donde él vivía y todo, un santuario de piedra, de fuego. Y ahí yo describo, y también en mis libros yo describo esa caída, especialmente en el libro Interpretando lo Incomprensible de la Vida Existencial. El capítulo 15 yo hablo de la caída de Lucifer, cómo fue esto. Y que todo esto aconteció antes de la fundación del mundo. O sea, que el mal ya existía antes que Adán y Eva fuesen formados y creados en el huerto del Edén. Y que cuando Dios formó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, aquí había una tercera parte de los ángeles caídos con su maldad en su corazón, en su seno. Y que en medio de una tercera parte de los ángeles, el creador, el Dios del cielo y de la tierra, decidió hacer su obra maestra en la tierra, que somos nosotros los seres humanos. Por cierto, tengo otro libro que tengo en la computadora, ya lo estamos organizando para mandarlo a Amazon. El tema es, nosotros somos la obra maestra de Dios. Ese es el tema de ese libro. Ok. Después que terminé esa serie de información para marzo del 2021, eso está en el Facebook del Templo Pentecostal de Dios Viviente. Quizás si se va para atrás, quizás está guardado eso ahí todavía. Yo comencé con la caída de Lucifer del cielo, y después comencé y dimos un estudio completo del libro de Job. Y comenzamos el capítulo 1 hasta el capítulo 42, texto por texto, porque estábamos en pandemia y había tiempo para hacer todo eso. Y eso está ahí en el Templo Pentecostal de Dios Viviente, Facebook. Si busca los registros para marzo del 2021, posiblemente va a encontrar esa serie que el reverendo doctor Nicanor González la presentó.
Y hoy en día hago conexión con lo que sucedió en Marcos 3 y lo que sucedió miles de años atrás con Job, su familia, sus hijos, y la versión que yo pude encontrar mientras estudiábamos este libro tan hermoso y tan maravilloso como el libro de Job, porque es un libro poético. Y este libro se tituló dentro del mundo cristiano con el tema ¿Por qué sufren los justos? Y cada vez que usted encuentra un libro de Job, alguien que va a hablar de Job, siempre el tema es ¿por qué los justos sufren? Pero mientras yo estaba analizando y estudiándolo con ustedes en ese periodo de tiempo y leyéndolo, texto por texto, y los 4 amigos que veían a Job como el pecador más grande de la tierra, cuando Dios lo llamó a Job perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Capítulo 1, verso 1. Y después en el verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios van al cielo a reportar acerca de qué está sucediendo en la tierra, que son los ángeles. Y Satanás se incluyó dentro de los ángeles, que se cumple lo que dice 2 Corintios 11:14. No os maravilléis que mismo Satanás se viste como ángel de luz. Porque él fue eso una vez. Él fue eso una vez. Entonces, cuando yo veo el tema de Job, ¿por qué sufren los justos? Y veo este capítulo 1 y 2 de Job, donde se hace mención de Satanás, específicamente de ese ser. Y veo el contexto histórico que se ha registrado, que Job data para el tiempo del Génesis. Y aún otros están diciendo que se escribió antes del Génesis, porque la Biblia no está escrita de una forma cronológica, que primero fue Génesis, después Éxodo. No. O sea, aún se habla que Job se escribió primero que el Génesis. Y se data porque en el primer capítulo vemos a Job presentando sacrificios por los hijos de él, por si acaso pecaban cuando ellos hacían su fiesta y su algarabía. Job era tan temeroso que él presentaba sacrificios por sus hijos, y eso solamente se vio en Génesis, los primeros capítulos, del capítulo 4 en adelante de Génesis, cuando Adán y Eva transgreden y cometen la desobediencia de comer del árbol del bien y del mal. Y entonces yo pude ver que este libro Dios lo permitió para enseñar algo que hasta el día de hoy no se quiere reconocer. Porque en mi libro, Movimiento y Concepto, en este libro yo enseño que Israel no tuvo un conocimiento claro de la fuerza del mal. Y aquí yo hablo de esto. Este es mi primer libro, 2002, que lo escribí. Y fue la tesis doctoral del Seminario Teológico de Nueva York, pero tuve que adaptarlo al escrito de un libro. Porque la tesis doctoral fue para agradar a ese seminario para recibir mi doctorado. Pero en este libro yo presento que Israel no tuvo una noción clara de la fuerza del mal y de Satanás. Y que cada vez que el Antiguo Testamento mencionaba a los enemigos, no estaba hablando de Satanás, de los demonios. Estaba hablando de todas esas naciones que estaban en contra de Israel. No había una noción clara en el pueblo judío
acerca de Satanás. Y que precisamente desde el Génesis, Dios permite el libro de Job para introducir a este ser a la humanidad. Satanás, que significa adversario, el que está contra Dios. Y mire lo interesante, que cuando los hijos de Dios, los ángeles que van a dar reporte de lo que está sucediendo en la tierra, dice que Satanás entró dentro de ellos y fue. Y cuando Dios lo vio, el verso 7, y dijo Jehová a Satanás, no lo llamó Lucifer, no lo llamó hijo de la mañana, no lo llamó querubín grande y protector, no lo llamó sello de la perfección, no lo llamó nada, le dijo Satanás. ¿De dónde viene? Y Satanás le dijo a Jehová de rodear la tierra y de andar por ella. Porque como él no es omnipresente, él no puede estar en dos sitios a la misma vez. Dios sí, que Dios es omnipresente, Satanás no. Si Satanás está en los Estados Unidos, él no puede estar en Puerto Rico o Nicaragua o El Salvador. Él está allá, está en un lugar. Ahora, que viaja rápido a los lugares, seguro, que es un ángel caído. Entonces, los hijos de Dios no pudieron reconocer a ese ángel caído que se vistió en ese momento de ángel de luz. Porque yo estoy seguro que si los hijos de Dios hubieran visto que ese era Satanás, ellos o llamaban a Dios para echarlo fuera, o algo como hizo Gabriel con Miguel, que cuando Daniel estaba orando en el capítulo 10, que Gabriel venía a darle la respuesta de lo que él estaba orando. Dice que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón a humillarse, su oración fue oída, dice Daniel 10:12, pero Gabriel dice, pero el príncipe de Persia me obstruyó para yo no venir a darte la respuesta, y llamé a uno de los príncipes principales, así le llaman a Miguel, uno de los príncipes principales, y se quedó luchando, y yo salí para darte la respuesta. Tengo que salir, y después dijo, tengo que volver porque ahora el príncipe de Siria anda por ahí. Increíble ese relato de Daniel 10. Aquellos que no creen en las cosas espirituales, pues ahí nos revela todas esas cosas. Pero lo que yo deduje de este libro fue que se escribió a la par de Génesis para que las generaciones que iban a venir de Adán y Eva, de Noé y después de Abraham, supiesen que había un Satanás, que había un adversario aquí en la tierra. Y que ese adversario se estableció en Génesis 3:15, iba a ser derrotado por una simiente que iba a nacer de la mujer. Génesis 3:15. Pero Dios vio a Satanás, que Dios no conoce. Y delante de los hijos de Dios, que eran los ángeles en ese momento, que nosotros somos hijos de Dios también, Jehová llamó a Satanás por su nombre. Y Satanás responde, estoy rodeando la tierra y ando por ella. Y después Dios, con su juego pesado, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese Dios es tremendo. Así que cuando nosotros queremos agradar a Dios al máximo, que debemos de hacerlo, en una entrega total, atengámonos a la consecuencia.
Porque nosotros vemos todos estos evangelistas y todos estos hombres haciendo milagros y portentos y señales y todo. Y nosotros no tenemos la menor idea por dónde están pasando estos hombres y mujeres de Dios en esa entrega total que ellos tienen delante del cielo. Bien. Porque Dios se siente feliz y contento, como dice Job 8, que nosotros somos la delicia de Dios, el gusto de Dios, el placer de Dios, los seres humanos que somos la obra maestra de Dios. Y Dios le dice a Satanás que si él había visto a este hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto. Y Satanás, como es el engendro del mal, que él solamente piensa en el mal. Satanás nunca piensa en nada bueno. Y él lo que quiere siempre es destruir y hacer, como dice Juan 10:10, que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida y vida eterna. Y Satanás le hace un reto a la santidad de Dios. Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verá si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Tremendo. Solo ese adversario le puede hablar a Dios así, Satanás. Que de acuerdo a Isaías 14:12 en adelante, y de acuerdo a Ezequiel 12 en adelante, 28:12 en adelante, él quiso ser como Dios. Él quiso sentarse en el trono. Él quiso darle un golpe de estado a Dios. Y él siempre tiene esa actitud contra la santidad de Dios. Que Satanás no respeta santidad. No respeta a nadie. Y a veces que nosotros no creemos, hermano. Satanás no respetó a Cristo. Si eres hijo de Dios, adórame. Te voy a dar todo. Ese es Mateo 4:4. Léalo. Lucas 4:4. La tentación que él le hizo. Siempre estaba atacando a Jesús como hijo de Dios. Y aún Cristo va a venir y va a levantar la iglesia. Cristo va a celebrar 7 años de boda del Cordero con nosotros. Apocalipsis 20, el ángel va a venir y va a amarrar a Lucifer por 1000 años. Cristo va a reinar con la iglesia 1000 años para mostrarle al mundo lo que es un reinado de paz. Y aún así, el anticristo va a ser lanzado, capítulo 19 de Apocalipsis, en el lago de fuego, y el anticristo también. Y después, en el capítulo 20, cuando se cumplen los 1000 años, Satanás se levanta para seguir peleando contra Jesús. Es una cosa increíble, una obstinación que ha tenido Satanás contra todo lo que es Dios. Y que ahora está virado contra el Hijo de Dios. Que dice el verso 10 de Apocalipsis 20, que Satanás fue lanzado al lago de fuego donde estaba el anticristo y el falso profeta, donde esté el azufre y el fuego arde por los siglos de los siglos de los siglos. Es que yo no veo en este ser, aún hasta el final, ningún arrepentimiento de todas las cosas que él ha querido hacer en contra del Creador Dios. Entonces, Dios es santo. Por eso es que en este libro, si usted lo manda a buscar, usted va a entender lo que yo le estoy hablando aquí. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. ¿Ve? La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Mándelo a buscar, está en Amazon. Porque aquí yo hablo de la santidad de Dios y cómo Satanás reta continuamente la santidad de Dios todo el tiempo. Entonces, en la santidad de Dios no hay mal.
Dios no hace mal. Dios no destruye la santidad de Dios, sino que las mismas palabras que está hablada son las que ejecutan el juicio de Dios. Cuando el número 32:23 dice que si no obedece la ley, sabed que vuestro pecado os alcanzará. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá. Hay una palabra que está dicha que ejecuta, esa palabra de Dios es tan poderosa que ejecuta el juicio de Dios sin la santidad de Dios hacer nada. Pero Lucifer siempre está desafiando la santidad de Dios porque él sabe que Dios no hace mal. Dios no está enfermando y está matando a la gente como muchos predican y enseñan, sino que el mismo mal, que eso lo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todo el género humano. Entonces, es que esa pandemia, leyendo yo con ustedes ese registro del libro de Job del 1 al 42, pudimos ver todas las palabras de esos tres amigos que se levantaron y después vino el otro, el último, Eliú, y también se opuso a Job en todas las formas. En el capítulo 42, Dios restituyó a Job, porque yo solamente había oído de Dios, no lo conocía. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en saco y ceniza. Y Dios le devolvió todo a Job en el capítulo 42, y los hijos y todo, y la riqueza. Y mandó a los 4 jóvenes, o ancianos, o hombres que se vieron contra él, que eran los mejores amigos de él, que le pidieran perdón. Pero tuvo que pasar. Y también pude ver en el registro de Job que Dios permitió esto en la vida de Job porque Dios tenía que cambiar muchas cosas en la vida de Job. Aún Dios llamándole perfecto, que significa completo, total, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún así, Dios permite que Satanás le quite todo porque Dios sabía que Job iba a honrar a Dios, como dijo en el verso 21, y Dios, después que se destruye todo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo. Es que en ese versículo vemos que no se cumplió lo que Satanás quería cuando anunció en el verso 7 y 8 de que Job iba a blasfemar a Dios si Dios le quitaba todo lo que le había dado. Y fue todo lo contrario. Él glorificó a Dios, porque él dijo, bueno, si Dios me permitió todo esto y él no quiere que yo lo tenga, Dios sea glorificado. Pero Satanás no se quedó así. En el capítulo 2, entonces le dice, hay que tocar su pierna, hay que enfermarlo. Ahí se va a blasfemar. Y aún así le viene la sarna y la lepra y todo. Y en el capítulo 3, ahí comienza Job a entrar en su crisis. Maldice el día en que nace, maldito. Pero cuando leemos todo lo que Job habló, en un momento dado, él se enorgulleció. En un momento dado, él se justificó. Y en un momento dado, él comenzó a hablar de todas las obras buenas y hermosas y maravillosas que él hacía con toda la comunidad, porque era el hombre más rico que había en ese momento. Y hablaba que los jóvenes cuando venían, que le daba consejería a la gente cuando estaba en necesidad. Él estaba presentándole todo eso a Dios para que Dios supiese, como si Dios no sabía lo que Job había hecho. Quien no supo lo que sucedió fue Job. Y del maligno y la fuerza del mal que se manifestó para hacer toda esa obra. Y Job representa al pueblo de Israel. Todas esas malignidades, todas esas maldades que ocurrieron en Israel, Satanás tuvo que ver mucho. Todas esas divisiones de reinado, de los reyes, haciendo y deshaciendo, Satanás tuvo que ver mucho con eso. Pero ellos no tuvieron la experiencia de esa fuerza del mal. Eso comienza a verse en el Nuevo Testamento.
cuando Cristo viene, que le preguntan a Jesús, ¿cuál será la señal del reino? ¿Ve? Aun cuando Juan, cuando está preso, que Herodes lo mete preso, y Juan manda a su discípulo a preguntarle que si Jesús era el Mesías que él profetizó, que él habló, que él preparó. Y Jesús le dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos hablan, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos son levantados y los enfermos son sanados. Y eso fue suficiente para Juan aceptar que Cristo era el Mesías, que él había profetizado y hablado acerca de él, y que vino a preparar el camino de Jesús. Entonces, cuando evaluamos el libro de Job, ¿por qué sufre lo justo? Yo veo un poquito más. Y eso yo lo escribí en mis libros. Que desde el Génesis Dios quiso presentar a Lucifer. Dios quiso presentar a Satanás, que él era el adversario, el maligno, el que engendró el mal, el que provocó la tentación de Adán y Eva. Y todo eso estaba en oscura para el pueblo judío. Ellos simplemente estaban peleando con ellos mismos y con los asirios y con Babilonia y con los egipcios y están con los medios. Ellos estaban peleando en contra de todas esas naciones que estaban ahí. Esos eran los enemigos físicos de Israel. De que ese asunto de la espiritualidad que ellos tenían que tener para conocer a este ser, que cuando los hijos de Dios van al cielo, Dios le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y esa es la sorpresa que se dieron esos hijos de Dios, que se cumplió lo que dice 2 Corintios 11:14, que no os maravilléis que Satanás se viste como ángel de luz, y se ve como un ángel, y que esos ángeles no lo pudieron reconocer. Me imagino yo de la sorpresa que se vieron esos ángeles cuando supieron que el adversario, el que fue echado fuera antes de la fundación del mundo, estaba en medio de ellos, vestido como ellos. Entonces, en 2 Corintios 11:14 dice que los ministros de Satanás se visten como ángel de luz también. Y de eso hay mucho hoy en día. Y yo le amonesto a todos mis oyentes, mis personas que están escuchando esta programación, que tengan mucho cuidado donde van, donde usted se mete, donde usted va supuestamente a recibir. Tenga mucho cuidado. Levítico 19, 20 y 21, la ley condenó el espíritu de adivinación. Y yo voy a hacer un estudio de eso para presentárselo a ustedes, para ver la profundidad de qué es lo que es el espíritu de adivinación. Y yo veo en las redes ese espíritu donde quiera, que no conecta con el evangelio y la verdad de Dios. Porque hoy en día todos queremos ser viral, todos queremos ser nombrados, todos queremos tener miles de seguidores, diciendo cosas que no conectan con el evangelio de Jesucristo. Cristo sanaba a la gente y ¿qué le decía? No se lo diga a nadie. Ve presentes al sacerdote. Da testimonio al sacerdote. No se lo diga a nadie. Porque gracias a Dios que Cristo no vino para esta época. Hubiera perdido su ministerio. Con todos los canales que hay, todo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, hubiera salido Cristo, olvídese. Tuviera millones y millones y millones de seguidores, haciéndole la vida imposible. No iba a poder estar 3 años aquí en la tierra. Él vino para una época que no había nada moderno. No había carro, no había luz, no había internet, no había nada. Y aún así, tenía miles y miles de gente que lo seguían por donde quieran, específicamente el mundo religioso de su época que no quería aceptar el mensaje de Jesús. Entonces, José introduce
No simplemente como por qué sufre lo justo, sino que yo vi la intención de nuestro Padre Celestial de dejarnos saber a nosotros que había un Satanás en la tierra, que había un diablo en la tierra, que había una jerarquía mayor en la tierra que se convirtió en el príncipe de las tinieblas, como dice Juan 12:31, que Jesús dijo, yo he venido a echar fuera al príncipe de las tinieblas. Jesús decía eso, él lo decía. Y Satanás oía toda esa cosa. Yo he venido a echar fuera al príncipe de las tinieblas. En otro momento Cristo estaba hablando con los discípulos y decía, vámonos de aquí que ahí viene el príncipe de las tinieblas y él no tiene nada conmigo. Es bien interesante. La iglesia siempre está llamando a Satanás y todo, y Cristo, cuando lo vio venir, se apartaba de él. Y nosotros no somos más grandes que Cristo. ¿Ve? Nosotros no somos más poderosos que Cristo. Cristo es el fundador de la iglesia que somos nosotros. Y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. ¿Ve? Se presentó este ser que fue llamado por su nombre casi para el tiempo de Génesis. Sin embargo, no se le puso mucha atención tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia que se levanta 2000 años atrás. Siempre se envió a Job como ¿por qué sufre lo justo? Entonces aparece el libro de los Hechos, el libro de la obra del Espíritu Santo, donde vemos a los apóstoles peleando contra la fuerza del mal. Después el libro de Hechos y después el libro de Éfeso 6:12 que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, autoridades, gobernadores, en las regiones celestes, huestes celestes, ejército. Bien. Y que muchas veces ocurren cosas en medio de nosotros que son cosas espirituales y nosotros las miramos como cosas humanas. A veces que sentimos dolores en el cuerpo y enfermedades y muchas veces la vemos como cosas humanas y muchas veces son opresiones de la fuerza del mal que hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y que la iglesia es el agente que tiene que enseñar estas cosas al mundo físico, material, filosófico, tecnológico. Nosotros somos los que tenemos que traer la luz. Estas 40 y más millones de iglesias que hay en el mundo, nosotros somos los que tenemos que exponer, desenmascarar a la fuerza del mal, como yo presento aquí en este libro. ¿Ve? Hacia una teología de acción y reflexión teológica pentecostal. En este libro yo presento la máscara que ha tenido la fuerza del mal en la sociedad, en las iglesias y en todos los lugares. Y por eso es que he sido atacado hasta casi morirme. Porque lo menos que quiere Satanás y los demonios es que hablen de ellos. Y cuando hay hombres y mujeres con ciencia, con conocimiento, con discernimiento, que pueden ver estas cosas, uno es atacado de todos los frentes, porque quieren callar a uno. Y este libro yo tengo miles de copias aquí en mi casa. Y como no estaba saliendo a ministrar, pues no he podido venderlo y presentarlo a la comunidad evangélica y a los presbiterianos y bautistas y metodistas, episcopales, reformados, a todas las demás denominaciones que hay, algunas 37 millones de denominaciones y movimientos y concilios. Quiero presentar esta obra y quiero hacerlo en inglés también para que los jóvenes puedan entender lo que yo presenté en este libro. Pero aquí yo le quito la máscara a la fuerza del mal. Y yo tuve mucha lucha escribiendo este libro, mucha lucha. Hasta mi cuerpo fue quebrantado. A tal magnitud que tuve hasta que retirarme del trabajo pastoral. Este libro. ¿Ve? Y yo sé por qué sucedió todas las cosas que me han sucedido a mí. Yo sé. Y he aceptado
Así como Job, que estuvo 42 capítulos en crisis, con enfermedad en su cuerpo y todo, sin entender todo. Hoy en día tenemos más capacidades que Job, en el sentido de que se nos ha alumbrado, se nos ha iluminado más con quién nosotros estamos luchando. Que no es contra carne ni sangre, es principal y potestad. Entonces, como ellos reinan aquí en la tierra, cada hijo de Dios, cada hija de Dios que descubre algo de ellos quieren eliminar a uno. Ellos le piden a Dios llevarnos, matarnos, que ellos no quieren que lo descubran. Ellos andan en tinieblas. Entonces la luz resplandece en medio de las tinieblas a través del conocimiento y discernimiento claro. Alumbra. Y cuando lo alumbramos y la gente comienza a entender situaciones que le ocurren en su vida, entonces ellos comienzan a tener ese poder y esa autoridad sobre esa fuerza del mal. ¿Ve? Entonces personas como yo, que hemos estudiado, que nos hemos preparado, que estamos delante del cielo, ellos quieren taparnos la boca. Y usan a la misma gente de nosotros. Que mira quién fue que atacó a Jesús. Un escriba. Los escribas. Los sacerdotes. Los intérpretes de la ley. Los fariseos, que eran muy celosos con la ley. Ellos fueron los que decían que Cristo estaba fuera de sí en Marcos 3, 20. Que Cristo estaba fuera de sí. Que él echaba fuera a los demonios con el poder de Beelzebú. Ay, Dios mío. Qué falta de discernimiento tenían estas personas. Entonces, hoy en día, como yo dejé el trabajo pastoral, sigo, porque no he dejado de ser un maestro de la palabra de Dios. Siempre he enseñado en colegio bíblico, he enseñado en seminario bíblico. Y ahora estoy más quieto atendiendo a mi cuerpo y mis necesidades físicas para restablecerme, y Dios sigue haciendo la obra en mí. Pero hemos pasado por muchas situaciones inesperadas. Y yo sé que todo se debe a esa enseñanza de descubrir a Satanás, que es el que opera continuamente en contra de la obra de Dios. La iglesia no se divide por casualidad. Los problemas continuos que vienen a la obra del Señor no es por casualidad. Cada vez que una iglesia está prosperando, creciendo, bendecida, las cosas no suceden por casualidad. Hay un ser que es el príncipe de las tinieblas que está en esta tierra, que está operando para interrumpir, obstaculizar todo lo que tiene que ver con Dios. Él no quiere la felicidad de los matrimonios. Él no quiere el triunfo de los hijos que nacen en esos matrimonios. Él no quiere la felicidad de los nietos que nacen en esos hogares. Satanás está en contra de todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo verdadero. Por eso es que Jesús, cuando los fariseos confrontaron a Jesús acerca de que si era hijo de Dios, si no era hijo de Dios, que él no era nada de eso, él le dijo en Juan 8, 44, vosotros sois hijos del diablo, le dijo Jesús a los religiosos de su época, porque mintáis, porque vuestro padre es mentiroso desde el principio. En él no hay verdad, porque él es mentiroso desde el principio. Así como le mintió a Adán y a Eva, porque Dios dijo que moriréis. No, ustedes no van a morir. Coman de la fruta. Ustedes no, mentira esa de Dios. Ustedes no van a morir. ¿Ven? Y Jesús le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Juan 8, 43, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida
desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Eso eran los religiosos de la época de Jesús. Pues es que estas programaciones como la mía no van a tener muchos seguidores. Como otros que tienen miles y millones de seguidores. Porque la falsedad es lo que más triunfa en nuestra época. El sensacionalismo es lo que más se oye. Las cosas que la gente quiere oír. El comezón de oír, como dice Timoteo, que los falsos maestros y falsos se van a reunir para alimentar el oído de la gente que quieren oír otras cosas. Y Satanás también interrumpe a muchas personas para que no oigan esta clase de programa. Él no quiere que lo descubran. Él no quiere que le quiten la máscara. Él quiere mantenerse. Pero mientras yo tenga vida, en que Él me quite la vida y me lleve donde quiera, yo soy de Dios. Y yo voy para el cielo y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero yo tenga una voz aquí en la tierra, yo voy a desenmascarar toda esa fuerza del mar que continuamente está atacando al hombre y a la mujer de Dios aquí en la tierra. Y si eso lo hicieron, como dice Pablo, en el árbol verde que fue Jesús, ¿cuánto más nosotros que somos las ramas? ¿Ve? Así que usted no se preocupe en el sentido de no conocer la verdad. Conozca la verdad acerca de este ser que está en la tierra. Cristo vino a echarlo fuera. Ya Cristo fue al infierno y le quitó la llave de la muerte. Como dice en Juan 1:18. Yo soy el alfa y el omega, en que estuvo muerto y ahora vivo, y tengo la llave del Hades. Se lo digo a Juan, y él le puso la mano a Juan, porque Juan había caído muerto cuando él vio toda esa gloria de Cristo ahí en Patmos en el año 95 después de Cristo, y Juan se despertó. Entonces, cuando nosotros miramos el Evangelio, vamos a ver que cuando le atribuyen a Cristo que él era el príncipe de los demonios, Belcebú, él le dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tenía perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así que Cristo ponía sus posiciones teológicas cuando él tenía que ponerlas. Hay muchos ángeles de luz metidos en las congregaciones, en los púlpitos, dando campaña, haciendo y deshaciendo. Hay muchas personas donde quiera, presentando un mensaje escalofriante de muchas cosas. Hay mucho adivino, diciéndole la vida privada que tienen las personas en público. El Evangelio no enseña eso. ¿Ve? La única vez que se cayeron la gente fue en el Getsemaní, cuando los soldados vinieron con Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, a tomar preso a Jesús. Y cuando dijeron, estamos buscando a Jesús de Nazaret, Jesús dijo, yo soy. Ese yo soy es el Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Jehová le dijo, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Ese yo soy se manifestó en ese Getsemaní. Y él dijo, yo soy. Y todos esos soldados se cayeron. Pero estaban tan cegados que ellos no vieron esa manifestación de poder. ¿Ve? No vieron ese poder manifestado. Aún no vieron cuando Pedro cogió la espada y le iba a cortar la cabeza a Marco, un hijo de un sacerdote, y le llevó la oreja. Y Cristo le puso la oreja, pero como era de noche,
que antes se cree que había luz. Ahí no había luz, ahí lo que habían eran cuavas y cosas que alumbraban. Y él le puso la oreja y le dijo a Pedro: los que pelean espada, espada van a morir, indicando que la iglesia tiene como doctrina y enseñanza que nosotros somos pacifistas. La iglesia no sale a la calle a pelear, a coger el arma. Nuestras almas no son carnales, son espirituales. Son la palabra, como dice Hebreo 4:12. Mi palabra como una espada de dos filos que discierne, que rompe, que escudriña. Ese es el arma de nosotros, la palabra, la revelación de Dios. Si un momento uno está predicando, uno tiene que morir, pues uno muere por la causa del evangelio, porque usted no anda con revólver y metralladoras como andan predicadores y iglesias que los pastores tienen hasta revólver en los púlpitos para defenderse. Dios tiene que venir. Pues en que en Lucas 18:8 Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Seguiremos 2 días después para seguir conversando con cada uno de ustedes de estos temas interesantes del Evangelio. Tengo 11 libros escritos. 10 libros de esos están aquí. Tengo miles de libros de los 10 libros, incluyendo hacia una teología de acción y reflexión pentecostal. Está en Amazon, usted puede mandar a buscar usted pone Reverendo Dr. Nicanor González, Amazon, y va a aparecer el escrito que yo tengo. La idea mía es poner los 10 libros allá en Amazon para que haya una página entera que cuando usted se sintonice con esta tienda tan grande que hay en el mundo, usted pueda ver todos los libros que he escrito. Si no, por ahora usted puede escribirme a Nicanor55 Nicanor55@gmail.com, Nicanor55@gmail.com o @gmail.com, y yo le puedo mandar el menú de todos los libros. Y tengo como 80 conferencias de salud mental en CD de 80 minutos que le han pagado hasta $100 para escuchar esa conferencia. La tenemos bien barata para que usted la tenga en su casa y siga aprendiendo del doctor, del psicólogo, del teólogo, como usted me quiera llamar, del pastor de 44 años, que ahora se ha sentado para hacer una para iglesia, para ayudarla a todo el mundo que quiera conocer y aprender de las palabras de Dios de vida y adecuadamente con su contexto histórico, su estudio exegético, hermenéutico, para que crezcamos en una forma ecuánime, normal, en que podamos confrontar todas estas fuerzas del mal que están por ahí. Si quiere alguna terapia psicológica, esa es mi profesión también. Tengo mi licencia del estado de Nueva York. Usted me puede llamar al 646-755-1290. 646-755-1290. Doctor, quiero sentarme con usted para coger alguna sesión terapéutica. Estoy divorciado, se me murió alguien, estoy en depresión, estoy viendo psiquiatras que me están dando antidepresivos, Zoloft, Paxil, Sanap, y todos esos medicamentos están afectando mis órganos. Pues vamos a ver si usted se puede sanar hablando. Como dice Santiago 5:16, confesad los unos a los otros vuestras ofensas, orad los unos por los otros y seréis sanados. Así que en la confesión hay sanidad. Llámeme, 646-755-1290. Damos terapia por el teléfono, en FaceTime, Zoom, WhatsApp. Yo tengo pacientes de diferentes países del mundo, hasta de Australia. He tenido pacientes de Colombia, he tenido pacientes de diferentes Sur y Centroamérica, de Ecuador, que me llaman, toman sus sesiones, los familiares pagan las sesiones aquí. Y ahí seguimos. La idea es ayudar al pueblo hispano parlante en todo, porque yo estudié para hacer un recurso y ayudar a mi pueblo hispano. Esa es mi misión, hasta que me muera. Los americanos tienen todos estos recursos, los hispanos no tienen mucho. Aquí yo estoy para usted. Dios le bendiga, Dios le guarde, salud, nos veremos de aquí a 2 días. Bendiciones.